Vamos a entrar en la clase de el estudio de vida discipular, hermanos. El libro es La Cruz del Discípulo. Estamos aprendiendo conforme la bendita palabra del Señor en cómo convertirnos en verdaderamente discípulos ¿de quién? Del pastor. De Jesús. Amén. Muy bien. En esta mañana, la clase anterior, hermanos, estamos hablando del tema ministre en el nombre de Cristo. Y lo que estamos aprendiendo es cómo nosotros, para poderle servir al Señor, usamos la bendita palabra del Señor, la Biblia, como una herramienta que nos ayuda a nosotros a poder aplicarla en todo lo que se nos presenta. Amén. Qué bueno que hay ruido, ¿eh? Sí, cuando ya los que están más viejos y se van los niños de la casa, ya no hay ruido. Pero cuando están las carcajadas y el corredero, la casa está alegre, así es que bendito sea el Señor. Bien, estamos aprendiendo, hermanos, cómo nosotros podemos aplicar la Biblia a todo lo que viene a nuestro alrededor. La clase anterior vimos un ejemplo de un pastor donde dice que él puso encargado a un ex militar que era el encargado del mantenimiento de las instalaciones. Y como era militar, o sea, se convierte al Señor, pero traía la corriente de haber sido militar toda la vida. Entonces empieza a tratar a todos como que estaba en el ejército. Fíjense, nos da risa, pero cada uno de nosotros trae un trasfondo de donde venimos. ¿Verdad que sí? Entonces, en veces nos cuesta trabajo trabajar con otros porque yo tengo una manera de hacer las cosas que no es compatible con la tuya y con la otra y con la otra. Entonces, lo que dice el hermano el que escribe el libro, que él tuvo que hacer uso de la palabra del Señor para mostrarle a este hermano militar lo que era el amor de Cristo y cómo podía él servirle al Señor, pero a la misma vez poderse entender con todos los demás. Entonces, ese es el punto en esta mañana, hermanos. Ahora, si ustedes me preguntaran a mí, esto lo puede usar no solamente en la iglesia, sino que también en su casa, en el trabajo. El apóstol Pablo por eso dijo estas palabras: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, ahora es el Señor operando a través de mí. En veces no dejamos que el Señor trabaje en nosotros, hermanos. Pero bueno, dice, página 119 a la mitad, empleé el recurso de la palabra él está diciendo, yo empleé el recurso de la palabra para enseñarle a ese hombre cómo el Señor quería que él se relacionara con los empleados a su cargo. Al explicarle qué dice la palabra acerca de la paciencia, la bondad y el dominio propio como fruto del Espíritu, lo ayudó a ejercer la administración de un modo que honrara más a Cristo. Lo que les acabo de explicar. Él usó la palabra del Señor para que este hombre, dice, pudiera entender acerca de la paciencia, la bondad y el dominio propio. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí creemos que necesitamos más de esa palabra para cambiar nuestra manera de conducirnos, hermanos? Pues Dios me los bendiga, porque somos sinceros y honestos delante del Señor. Cada día que nosotros caminamos en esta vida, nuestra meta es parecernos más a Jesús y menos a nosotros mismos. Recuerden que, una vez más lo voy a repetir, la cruz, yo sé que es la salvación, pero para nosotros ya salvo significa dos cosas. Nos reconcilia con el Padre en sentido vertical y nos reconcilia el horizontal, el palo horizontal de la cruz, nos reconcilia ¿con quién? Con el prójimo. Y ahí se cumple la ley, en amar a Dios y en amar al prójimo. En la iglesia lo tenemos como, sí, como que memorizamos la escritura, pero no lo practicamos.
cuando venimos al punto de en veces aceptar a esas personas difíciles, hermanos. Oiga, y yo meditaba en este punto. Incluso Jesús tuvo uno difícil en el grupo. ¿Quién? ¿Judas? Jesús sabía que lo iba a traicionar. ¿Usted ha leído alguna vez donde fueron a comer todos y no, a Judas no le den porque es el diablo? ¿O tú vas a dormir allá afuera porque yo sé que eres el chamuco? ¿Así lo trató? No. O sea, por su propia decisión, Judas optó por traicionar al maestro, pero Jesús nunca dejó de amarlo, de aceptarlo, de recibirlo. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, cuando de repente alguien es diferente a nosotros? Y de repente aquí mismo en la iglesia siempre estás teniendo pique con alguien. Bueno, Dios está limando eso. No te puede explicar el porqué de las cosas, pero Dios te ha puesto a esa persona, como alguien decía, un hermano, que son como las piedras del río. Una piedra del río es diferente a una piedra de la montaña. La piedra de la montaña está porosa y está picuda y no tiene forma. La forma es irregular, pero la de los ríos está redondita, está lisita, está bonita. ¿Por qué? Porque tiene millones de años que está con la de al lado, con la de abajo, con la de arriba, por todos lados la están limando. Y tú la agarras esa piedra y dices, ¡wow! Mira qué bonita. Parecen de fábrica las piedras. Entonces de repente Dios pone otra piedra a tu lado para que te eligen. Todos estamos muy rasposos. Otros 1000 años más ahí en el río y algo va a ocurrir. Gloria al Señor. Entonces dice, al explicarle qué dice la palabra acerca de la paciencia, la bondad y el dominio propio como fruto del Espíritu, ahí está la clave. Todo lo que dice la Biblia y lo que nosotros hacemos tiene que ser el fruto del Espíritu. ¿Y por qué lo pone como un fruto, hermanos? Porque el Espíritu Santo ya fue plantado dentro de nosotros. Pablo dijo, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces se lo explico bien rápido. Cuando usted se bautizó, usted aceptó a Jesús y se bautizó, cuando usted venía saliendo del agua, ¡pah!, sellado, el Espíritu Santo. ¿Amén? Ahora ya quedó sembrado el Espíritu Santo en el corazón, como una semilla que eventualmente empieza a producir algo. Sale una plantita, empieza a crecer y después empiezan a salir los frutos. Nosotros, si somos plantío de Jehová, tenemos que producir, dice la Biblia, frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ya no se trata de ti, sino se trata del Señor. El mismo Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. El mismo Jesús, el Hijo de Dios. Esa debe ser la actitud de nosotros. Cuando trabajamos con otras personas, cuando vamos a un lugar y de repente estamos en roce con alguien. Aquí en veces cuesta trabajo ponernos de acuerdo para hacer algo. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque son las ideas, lo que yo quiero. Debemos dejar que el Espíritu Santo sea el que esté fluyendo a través de nosotros. Muy bien. Entonces dice, vamos a algunos versículos para entender esto. Job, ahí están al lado, hermanos, las escrituras. Job 36, 22. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? Como enseñadores, ¿qué maestro hay semejante a él? Uno de los títulos que Jesús tenía, que la gente le llamaba, era rabí. ¿Qué significa rabí? Maestro. Jesús, la gente lo veía y le daban el título de maestro. Y los fariseos se escandalizaban porque decían, ¿que no es este el hijo de José el carpintero?
¿De dónde, maestro? Sí, ¿quién le dio clases? Pero ¿por qué era título de maestro? ¿Por qué le decían rabí como maestro? Porque él enseñaba. Fíjense, yo no sé si tú sientes que tienes la capacidad de enseñar. La ciencia de la enseñanza es la pedagogía. Y mi hermano Manuel, que viene aquí, él es licenciado en pedagogía. Y los pedagogos, así se llaman, tienen dichos. Y uno de los dichos es: el que sabe, sabe. Y el que sabe y enseña, 2 veces sabe. ¿Y qué dijo Sócrates? Yo solo sé que no sé nada. Pero sí tenemos nosotros la capacidad de enseñar, hermanos. Instruye al niño en su carrera, y ni aun cuando sea viejo se apartará de ella. Fíjense cómo nos está dando el título a nosotros como padres, que tenemos que estar enseñando. Uno de los ministerios es el de maestros. Pero ¿será que el maestro solamente es el de la escuela dominical aquí, hermano? Tú tienes que tener ese amor para enseñar a otros. Porque Jesús les mostró el camino al cielo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús. Pero ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros en ese lugar de enseñarles a otros, hermanos? De mostrarles el camino correcto. No solamente con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. ¿Cómo te ven los hijos en tu casa a ti? Fíjense, ¿te ven como una persona de fe? ¿Alguna vez te han visto los hijos orando? ¿Leyendo la Biblia? ¿Ayudando al prójimo? ¿O cuando sales de la iglesia estás echando chispas de todo lo que viste y lo que no viste y tus hijos te están viendo? Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Fíjense, ¿por qué? Porque Job 3, el final del versículo dice: ¿qué he enseñado semejante a él? Y el anhelo del Padre es enseñarnos a nosotros para que nosotros enseñemos a otros. El camino del bien, el camino de la salvación, el camino de la vida eterna. Jesús dijo: yo soy Juan 14:2, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Le estamos enseñando a la gente, hermanos, que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Recuerden, no por nuestras palabras solamente, sino con nuestras acciones, con nuestra vida. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Una orden de Dios, una orden de Jesús es que hagamos ¿qué? Por tanto, id. Ir es una orden, no es una opción. Vayan. Es el mandato de Dios. Ahora, se está perdiendo el significado de las órdenes. Hoy en día, si usted le habla a su hijo, a su hija, a su nieto, cuando usted primero, ¿sí vienen? Usted le grita y llegan corriendo. Ahora, en mi tiempo, uno tiene que llegar corriendo. Era mi abuelito, era mi papá, era mi mamá, era mi tío. A nosotros nos costaron muchos cintarazos por el hecho de que estaban y no venían. Y tenías que llegar corriendo, y luego nosotros, al menos en la cultura donde yo crecí, mande. ¿Cómo se podría decir mande en otro país? No, hermano, no todos son iguales, ¿no? Hermana, ¿cómo llegabas tú cuando eras niño o niña? ¿Cuál sería la actitud, la palabra? Nosotros es mande, a la orden. Dime, ¿para qué soy bueno? Mande usted. Y llegábamos corriendo. Ahora, ¿cuál es la actitud? Si es que vienen y si es que le contestan. ¿Sí? Entonces, se está perdiendo
La disciplina, donde a ti y a mí nos enseñaron el hecho de una orden, ven, y llegabas corriendo. Por eso es que ahora no se le hace caso al ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Porque si no le hacen caso a los papás terrenales, ¿le harán caso al Padre Celestial? No, se empieza con lo que vemos. Yo he testificado más de una vez, hermanos. Yo no crecí en un hogar cristiano, pero yo les garantizo que me portaba mejor que muchos cristianos por mi papá, porque él no andaba con cosas. ¿Era o no era? Yo le tenía temor a mi papá. Y muchos de los amigos míos se echaron a perder porque tuvieron un papá que les corrigiera. Entonces, volvemos a Mateo 28, 19. Por tanto, id. ¿Y cuál es el mandato? Haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a nuestros hijos, sino criadlos, ahí está, en disciplina y en amonestación del Señor. ¿Cuál es ahora el mandato, hermanos? Que criemos a los hijos ¿en qué? En disciplina y en amonestación. Ahora, ¿la disciplina es algo que les gusta? No. El simple hecho, una disciplina, empiezas un trabajo y te dicen tienes que llegar a las 5 de la mañana y estás hasta Los Ángeles. ¿A qué horas te tienes que levantar para llegar a las 5? Yo digo que a las 2, porque tienes que llevar 2 horas de camino y otra hora para alistarte, bañarte, preparar. Entonces, no has acostumbrado. Tu cuerpo se va a oponer. Donde el primer día no vas a querer levantarte, vas a andar cansado, vas a andar de mal humor, porque la carne hace el berrinche. Pero tú dices, no, yo necesito trabajar. Entonces tú pones tu regla y dices, te vas a levantar a las 2, y es como que uno mismo dice, te vas a levantar a las 2, quieras o no quieras. Y ahí va a estar el jala y estira, ¿verdad? Hasta que te acostumbras. La disciplina con los hijos es igual, hermanos. Al principio no les va a gustar. Pero si tenemos una orden del Señor, en Efesios 6:4, y vosotros padres, si se fijan que está directamente a los papás, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y la amonestación del Señor. Oiga, no solamente disciplina y amonestación, pero que le agrega del Señor. En la disciplina, hermanos, yo no estoy promoviendo el abuso físico. Yo les cuento lo que cómo me fue a mí. Pero tampoco descarto que de repente usted le tenga que aplicar a su hijo disciplina. La diferencia es que tengamos cuidado donde usted no se está desahogando su coraje sobre su hijo o su hija. Porque a veces estamos enojados y lo único que estás haciendo es desahogándote porque estás enojado. Y yo me acuerdo que este era un problema tan grave en México, el país donde yo crecí, que empezaron a salir comerciales y decía que contaras hasta 10. Cuando estuvieras enojado, cuenta hasta 10. Mi papá no contaba ni a 1, cuando ya empezaban a llover. Pero cuenta hasta 10 para que la disciplina realmente sea en el Señor. Mi hermana Meli empezó a ir a una iglesia allá en México. Y luego a los niños, desde que empezaban en el primer año en kinder, los hacían traer una varita y ellos no sabían para qué era. Al principio estaban todos bien emocionados porque traían una vara y luego la lijaban, la pintaban y le escribían el Proverbios donde dice que la vara y la corrección dan sabiduría. Entonces, pues ellos bien emocionados porque era una obra de arte lo que estaban haciendo. Y después venía para qué era. Y mi hermana me decía que el pastor les aconsejaba, que les decía, no trate de corregir a su hijo en el momento, sino que al final del día hacen cuentas.
Entonces mi hermana tenía esa costumbre donde mi sobrina, Priscila, que se llama, estaba chiquita y luego de repente hacía algo malo. Y estaban, por ejemplo, en la visita de alguien y luego Priscila hacía algo malo. Entonces mi hermana nomás le volteaba y le decía, Priscila, 1. Y luego en el día hacía otra cosa mala, 2, 3. Y al final, ya cuando se iban a acostar, mi hermana llegaba y se sentaba con ella y le decía, Priscila. Y Priscila ya sabía y estaba llorando y llorando. No, mami, por favor. No, espérate. Es que, mira, la Biblia dice que la vara y la corrección, sí, pero es que me duele. Pues sí, pero pues tengo que seguir la Biblia. Yo no te estoy pegando porque te quiero pegar. O sea, tú sabías que esta era la consecuencia y sin embargo, lo hiciste. Qué diferente, ¿no? Que te están explicando el porqué, aunque no te va a gustar cuando suelten el primero, pero les estás explicando el por qué. Entonces, ¿cuántas me debes? Y lo decía, 3. Pues, ponte. 3 varazos. Y lo colgaba otra vez ahí. Y en el cuarto tenía un clavito donde colgaba la vara. Ahora, ¿cómo nos corrige a nosotros el Señor? Pues de muchas formas y maneras. Pero la instrucción para el padre es que debemos de criar a nuestros hijos en disciplina. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Quiénes son los ancianos aquí, hermanos? ¿Los de 100 años? En la Biblia, los ancianos son los que más tiempo tienen caminando con el Señor. Y fíjense que incluso en requisitos para los obispos habla de que el que quiera servir al Señor tiene que tener a los hijos ¿en qué? ¿Alguien sabe? En sujeción. ¿Qué quiere decir sujeción? Sujetos, sometidos. Todavía tienes control sobre tus hijos. Y yo le doy la gloria y la honra al Señor, hermanos. Mis hijas ya son adultas. Ya hasta se me olvida cuántos años tienen. Es que va pasando tan rápido la vida. Pero no sé si Keila tiene 23, 22 y Talía 18. Y todavía les hablo y me hacen caso. Y les digo una cosa y lo hacen. Y a eso se refiere la Biblia. Que los hijos estén en sujeción. Que para nosotros poder servir al Señor, primero tenemos que ser capaces de gobernar nuestra propia casa. Si andas mal, ¿cómo vas a gobernar la casa de Dios si no puedes gobernar ni tu propia casa? Amén. Y aquí está el versículo. Dice, los ancianos que gobiernen bien, no es para todos, por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 120, en la actualidad, enseñar forma parte del testimonio de nuestra fe. Para testificarle al mundo, los creyentes primero tienen que entender el Evangelio para luego poder enseñárselo a otros. Una persona puede formar parte de un ministerio de enseñanza desde el púlpito, en una aula, en un estudio con un grupo pequeño, o de uno en uno. Y luego vienen las respuestas correctas. Muy bien. Vamos a parar ahí, hermanos. Vamos a continuar, si el Señor lo permite, en un ministerio de adoración para la siguiente lección. Mi oración es, hermanos, que realmente estemos no solamente escuchando verdades de aquí del púlpito, sino que estemos recibiendo información que estemos aplicando a nuestras vidas. Que al final nos convirtamos en mejores cristianos, en mejores papás, en mejores hijos, en mejores siervos, en mejores amigos. Que ese poder transformador de Cristo realmente esté trabajando en nosotros. Voy a orar, hermanos, para pedirle al Señor que si algo de esta palabra me cayó a mí, que el Espíritu Santo me ayude, me redarguya. Así es que papás, hermanos, hermanas, mamás, vamos delante del Señor. Dígale, Señor, ayúdame a hacer que yo pueda gobernar mi casa, mi matrimonio, mis hijos, mis hijas primero antes de servirte a ti. Vamos a orar, Padre.
¿A quién iremos si solamente en ti hay palabra de vida eterna? Aquí estamos, Señor, tu pueblo y tu siervo delante de ti. Gracias por tu palabra, gracias por la lección. En esta hora, mi Dios, yo te pido perdón de todos mis pecados, mis iniquidades, mis rebeliones, de todo lo malo que hago y también el bien que no hago. Perdóname, Señor. Ayúdame a ser ejemplo para el mundo, que sea luz en medio de la oscuridad. Ayúdame, Señor, a poder gobernar con amor, con tu palabra, con tu Espíritu Santo, la familia que tú me has dado. Ayúdame a ser un mejor papá, un mejor esposo, un mejor hermano, un mejor hijo. Todas las áreas de mi vida, Señor, necesitan ser cambiadas, pero aquí estoy. Como tomaste el barro en tus manos para ser Adán, así pido, Señor, que nos tomes en tus manos y que hagas algo de tu agrado. Moldéame, Señor. Quiero parecerme más a ti y menos a mí mismo. Gracias una vez más por ese amor que tú tienes, que al hablarnos es porque nos amas. Te damos la gloria y la honra, Señor. Ahora, mi Dios, te pido, Espíritu Santo, que seas tú ayudándonos cada día de nuestras vidas en seguir caminando con fe rumbo a la vida eterna, a la tierra prometida. Bendigo a tu pueblo y te doy gracias, pidiendo todas las cosas en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén.